Debí sacar más fotos, un podcast sobre fotografía y otros rollos, junto a Sol Montero y Toto Álvarez. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Debí sacar más fotos, el podcast de fotografía y otros rollos. Hola Néstor. Hola Sol. Como nuestra entrada, yo digo, ya va a quedar como para la posteridad ese saludo. Sí. Cada vez que nos veamos ahora vamos a decir hola Néstor, hola Sol, ¿cómo estás? Estamos bien, pues, aquí, sí. Hoy día sí, el día más frío yo creo que nos ha tocado, así que hemos estado sufriendo aquí cómo nos presentamos al público, cómo nos mostramos. Nuestro outfit de invernal, ¿no? Ya sí. No, todavía ni siquiera es invierno, pero está haciendo frío. Está muy helado, sí. Así que... comentémosle del capítulo anterior un poquito. Sí, pues no, bueno... Queremos como hacer una fe de ratas, así se dice, no sé. Un poco también contándole de que la semana pasada, sin darnos cuenta, ya habíamos tenido un percance, donde todo el capítulo que grabamos no se grabó. O sea, se grabó el capítulo, el video, pero sin audio. Porque, claro, como ustedes se darán cuenta, tenemos micrófono, pero sí, los micrófonos. Y tomamos la decisión de regrabarlo. Entonces hicimos un capítulo sobre lo mismo, pero tuvimos que contar todas las cosas de nuevo, lo que nos acordábamos, porque en realidad no era memorizar nada. Sí, no un guión. Y la semana pasada tuvimos algo parecido, pero como no nos dimos cuenta hasta el final, que los micrófonos nos fallaron los últimos 20 minutos, 15 minutos más o menos. Entonces, primero se fue el audio del micrófono de la Sol y después del mío, y los dos quedamos mudos otra vez. Sí. Entonces, sí, por alguna casualidad no volvimos a repetir el capítulo, dejamos lo que estaba, pero para que sepan también como si no creo que se corte tan abruptamente o quede alguna idea muy inconclusa, pero puede que digan, aquí como que falta algo, bueno, es por eso. Claro. Y después retomamos porque quedó un hilito de audio ahí para por lo menos despedirnos, así sí. Que eso, para que lo tengan como en conocimiento. Así que eso, así que ahora vamos a partir con... ¿Qué tema nos toca esta semana? ¿Qué tema nos toca? Hoy ya no me acuerdo. No, un tema controversial, como dice la Sol siempre. Oye, no, tú dices. No, yo digo interesante. Es verdad. El tema interesante son los míos. Pero este sí es controversial. No, este sí es controversial en serio. Es sobre la inteligencia artificial aplicada en la fotografía, o en realidad la creación de imágenes con inteligencia artificial. Y es como que nos planteamos la pregunta de, ¿esto va a reemplazar a los fotógrafos? O en realidad, más que, o sea, claro, el reemplazarlo suena como exagerado, hiperbólico, como... Totalmente, como se ocupa metafórico, claro. Como le gusta a algunos. Pero sí es una pregunta que tenemos que hacernos y que no podemos estar indiferentes a eso porque afecta, o sea, no sé si reemplazar a lo mejor, porque claro, insisto, suena hiperbólico reemplazar, pero nos afecta de alguna manera a los creadores de imágenes y no solo a los fotógrafos. Yo creo que los diseñadores también diseñadores, ilustradores. Les ha tocado pesadísimo porque tienen que competir con una herramienta gratuita y que está satisfaciendo muchas necesidades, porque sí. En la pequeña investigación que hice como para introducir el tema, la inteligencia artificial no es algo que partió ayer, ¿me cachai? Esto viene ya hace mucho tiempo, pero como de esta manera masiva, democratizada, o que ya todos pueden acceder a esta herramienta, es de los últimos 3-4 años, ¿me entiendes? Así, de esa manera. Se nos fue como colando muy de repente, que aparecían cosas que se utilizaban, ¿te acuerdas? Claro, las aplicaciones en los celulares, y todos estos fenómenos tecnológicos son muy rápidos. Sí, ¿no? Y de hecho, o sea, yo creo que hace 10 años atrás empezamos a ver, o quizás más, en Photoshop, por ejemplo, recuerdo los tampones de clonar, ¿cachai? Que si bien es cierto, a lo mejor no entran dentro de la categoría de inteligencia artificial como la conocemos ahora, sí eran pequeñas herramientas que te solucionaban la vida de manera muy fácil, ¿cachai? Sí, o sea,
muchas como estas herramientas de Photoshop finalmente te servían como pequeñas inteligencias a microescala en pequeños lugares de la foto, pero claro, esa misma como ese mismo principio es el que se está aplicando ahora, pero ya a una escala mucho mayor, o sea, de poder hacer, como veíamos en nuestra pequeña investigación, campañas completas, campañas completas, a pura inteligencia artificial. ¿Sabes? Entonces, claro, ahí es donde se genera el debate de, ¿son imágenes? Ahí eso como el debate filosófico también que lleva mucho tiempo. También tenemos personas que han indagado no solo en el aparato con el que se construyen las imágenes, porque en general cuando uno decía la fotografía se hace con cámaras fotográficas analógicas en un proceso analógico, químico, físico. Se puede hacer un paralelismo ahí también cuando se ocurrió esa transición de lo analógico a lo digital, que si bien lo analógico no ha desaparecido y sigue estando, es una cosa que corre no por debajo, pero en paralelo, pero también medio un poquito en la sombra, por distintas razones, por costo, por optimización de recursos, etcétera. Está en una escala distinta. Hay gente que sigue trabajando analógico como el primer día de que se inventó la fotografía, pero eso es como más por motivos como personales, artísticos, claro. Como que siento que los que optaron por mantener como la fotografía química dentro de su obra o de su trabajo profesional tiene que ver con un tema más romántico. Claro, más romántico. Sí, no, y porque yo siento que igual hay cosas como tan aleatorias en la formación del grano químico, que eso todavía, por mucho que tú a una inteligencia artificial le digas que te imite un grano fotográfico, no puede imitarlo en su aleatoriedad, en esta cosa azarosa, en realidad es más fácil esa palabra, en la cosa azarosa de la formación del grano. Sí, es que yo siento que en general los fotógrafos o los que nos construimos como fotógrafos, más que construimos, como nos formamos como fotógrafos, que tenemos una educación formal, académica, que pasamos por entender desde todo el fenómeno físico, técnico, para entender y cómo operar una cámara y cómo poder realizar una imagen, una fotografía. Entendimos todo ese fenómeno y después dimos el salto a incorporarle el alma, ¿me cachai? Claro. A nuestras imágenes. Que eso es lo que, para mí, yo como fotógrafo también que estoy construyendo imágenes, es lo que me separa un poco de la inteligencia artificial, porque yo la he utilizado, probablemente tú de alguna manera tangencial, porque tú me dices que tú no la ocupas para nada. Claro, no directamente, como preguntándole cosas, ni siquiera como boceto, es como que no, no es una herramienta que me resulte como cómoda. Pero yo te he mostrado ejercicios que he hecho yo, como yo lo utilizo como una maqueta, porque me sirve como para entender, por ejemplo, una locación, una iluminación, cambiar de modelo, ¿me entiendes? Ver cómo funcionaría ese modelo en particular. Si bien, como te digo yo, todavía tiene muchas deficiencias, pero es sorprendente en el avance tecnológico y técnico. Sí. Eso para mí también no deja de... O sea, uno puede cuestionar un montón de cosas. Pero es sorprendente. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo puede imitar esas cosas a un nivel tan técnico? Porque claro, uno dice, en términos éticos, no lo estás haciendo tú, no es tu mente la que está gestando eso, no estás tú poniendo en esa esquina, con esa luz, con ese ángulo de picado contra picado. En cierto modo no es tu creación, no es tu composición, no es tu punto de vista, ni siquiera, es que estoy pensando en este texto de Ansel Adams. Bueno, también lo leí en algunas cosas que escribió Cartier-Bresson, y Sergio Larraín, a propósito de toda esta mochila que cargamos los fotógrafos, y bueno, yo creo que los creadores en general, de toda esta mochila de la experiencia visual,
Claro. de tu propio conocimiento, ¿cachai? De tus propias experiencias como visuales, en el sentido de cuál es tu cultura visual. O sea, si tú has ido a museos, has visto libros, has visto revistas, o has visto películas, escuchas música, lees libros, viajas. Así que toda esta como mochila cultural que uno tiene atrás te permiten eventualmente componer. Claro. Y claro, y en el caso de la inteligencia artificial, siento que hay una mochila cultural atrás, es inimaginable, pero es sesgada, porque no sabemos exactamente qué es lo que han metido dentro de, su mochila. Es muy aleatorio en cómo recoge todos esos elementos. Yo digo, claro, porque finalmente cómo se construyen estas imágenes a través de un prompt, que es una instrucción que tú le das. Claro. Que tienes, entre más detallada, puede ser más detallado el resultado también. Si tú le dices, quiero una foto de una casa, bueno, te puedes hacer una foto de una casa en una playa, en el medio de la ciudad, en Estados Unidos, en China, no sé. ¿no? Claro, pero si tú le pones, necesito una casa al atardecer, al borde de un acantilado. En Escocia. Claro, todo eso, entre más detalles vas detallando, finalmente, o sea, uno dice, igual estás poniendo algo de ti, pero también es como, entiende todo el imaginario porque todos estos bancos de datos se van instruyendo, o la inteligencia artificial va aprendiendo en medida de que la gente va compartiendo todas esas cosas. Sí. Muchas de estas, por ejemplo, ¿por qué dice que a veces los rostros son tan parecidos a gente o literalmente puede copiar una cara de alguien en particular? Es porque por mucho tiempo también nosotros le hemos ido entregando de manera deliberada, inconscientemente o a veces no tan consciente, o sea, inconsciente en el sentido de cómo nos engañan también para nosotros entregar. Claro, yo creo que sin dimensionar todo lo que implica que yo suba, por ejemplo, una foto a la red. Claro, pues. Entonces... Y que además aplique cosas como tú me decías, pero yo no soy tan experta en el tema de... Néstor es mi mentor. Yo ahora le enseño inteligencia artificial. Claro, de estos filtros, claro, si uno se aplica un filtro, obviamente que tú le estás pasando todos tus datos biométricos a una inteligencia artificial que para que aplique ese filtro sobre ti y te dé un resultado. Claro, porque tiene que entender tu anatomía, como esto como le llaman realidad aumentada, es como tiene que entender todo tu tridimensionalidad, tus ángulos, todas esas cosas. Entonces, literalmente está fragmentando cada segundo, en cada movimiento, cómo te mueves para seguir todo ese movimiento fluidamente y ponerte un filtro, ya sea de belleza que le ponen, que te quita los poros prácticamente, te pone pestañas y todo eso, y esto viene desde mucho tiempo. Entonces la gente gratuitamente le estábamos compartiendo todas esas imágenes, y con esas imágenes la inteligencia artificial se fue entrenando, ¿me entiendes? Entonces es así como han ido mejorando la calidad de las construcciones que hace, ¿me cachai? Sí, pues y si tú, por ejemplo, le das acceso, que es lo que pasa, porque en general yo no me he metido mucho, porque claro, te dice, usted permite que no sé qué tenga acceso a su... No. Entonces yo no puedo seguir, yo rompo el camino, claro. Porque le digo que no, entonces ya no puede hacer la cuestión. Pero claro, tiene acceso a tus publicaciones en redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, la web... Perdón, lo que tú... la cosa a la cual tú ocupes como red social. Entonces, obviamente que esta inteligencia va empezando a generar un perfil tuyo. Sí. No solo de la foto que tú le estás pidiendo que cambie, sino que recopila información de todo lo que tú has subido, de tus gustos, de los lugares donde has estado, de fotos de otros años, ¿cachai? De hace siempre la geolocalización, entonces entiende tu entorno. Claro, entonces, tus amigos, la inteligencia artificial no solo ha estudiado como las cosas como de la imagen que uno comparte, sino de todos. Por eso te digo yo, es tan complejo el entender el mundo virtual, de cómo se ha ido mejorando. Es sorprendente, o sea, como los resultados que uno puede como obtener no solo en imágenes, sino tú ves como de lo que hablamos del ChatGPT, de Gemini, de todo eso, yo creo que tú podías hacer un perfil de una persona, o sea, le pides a la inteligencia artificial que no solo te haga, por ejemplo, una editorial
con imágenes de esa persona, sino que además como un perfil biográfico de la persona. Porque te puede inventar un origen, una historia, todo eso. O sacarlo de donde tú eres, ¿cachai? O sea, si tú tenías esa información en alguna parte de la red, de más que te puede hacer una biografía no autorizada. No, totalmente. Es que si la Deep Web, no voy a hablar, eso no tiene nada que ver con eso. Sí. No, pero en general las capas de profundidad que tiene en general la información que compartimos en Internet, porque, claro, tú me decías recién como que no das acceso a ciertas cosas, pero ya, por ejemplo, te puedo asegurar que 90%, si es que no el 100% de las personas cuando dijimos sí al Instagram, sí al Facebook, sí, venían un montón de cosas con probablemente que nadie lo leyó y dele nomás, yo quiero estar ahí. Y yo tengo, o sea, claro, yo no le doy acceso, o sea, tampoco soy tan ingenua, yo no le doy acceso porque como que ya digo, ¿para qué? Además que pienso en los litros de agua que se gastan en cada cosa, bueno. Pero dejando de lado el tema medioambiental, mis perfiles son públicos. Claro. ¿Cachai? O sea, no puede, o sea, todo el mundo tiene acceso a mi lista de amigos, a las cosas que yo publico, a todo, ¿cachai? Claro. Entonces, yo sé que al decir no permitirlo, lo hago no solo porque no quiero como que en ese minuto se metan tanto en como así decir tan abiertamente, les permito, pero además porque para mí el tema cuando supe, y espero que no sea una fake news, pero parece que no, la cantidad de litros de agua que se gastan para generar una imagen por la cantidad de servidores que se utilizan buscando información para hacer lo que tú le estás solicitando. Y esta agua toda esta agua, y uno dice, ¿por qué agua? Claro, porque necesita enfriarlo, todas estas cosas se sobrecalientan, todos estos dispositivos que tenemos aquí, un computador, el teléfono, todo eso uno sabe, lo palpable, que se produzca energía calórica, se libera calor, por eso entonces para bajar eso necesitan mucha agua. Para que sigan funcionando. Porque entonces como literal es como que a nosotros se nos empieza a salir humo, claro, ese efecto cuando ocupamos demasiado el cerebro, que hay muchos que no lo ocupan. Ocúpenlo. Y pasa eso. Entonces, esos son como las aristas en general, bueno, la generalidad de cómo estamos entrando a este mundo virtual. Yo digo, ¿se va a poder detener? No. No, ya no. No se puede parar. O sea, ya tenemos que convivir con eso, pero sí lo que yo creo que... Pero yo tampoco creo que todo sea malo. O sea, yo siento que esto, por ejemplo, claro, que claro, hay toda una problemática que, por eso decía yo, hay que reflexionar en torno a eso, más que decir si nos va a quitar la pega, es como reflexionemos, o sea, hay todo un tema también, por ejemplo, con los derechos de autor, hay todo un tema con la creatividad, hay todo un tema con incluso como me están quitando, o sea, nos están quitando uno la pega, ¿cachai? Porque el otro día, bueno, esto surgió también a propósito de que con mi hijo estábamos viendo en redes sociales y me salían como publicidad de distintos negocios que ofrecían distintas cosas. Muy distintas. Muy distintas, o sea, servicios. Claro, servicios muy distintos y productos muy distintos, pero la publicidad era idéntica. Sí, y claro. Te vendían pan, te vendían joyas. Y todo era así como. Y una rifa. Sí, y todo era como en un tono así como medio dorado, porque como que, o sea, hay varios estilos, sí, pero a mí justo como que me aparecieron 3 o 4 que era como atardecer o amanecer, porque eran como luz dorada, ¿cachai? Sí. Una cosa media como con naturaleza, y como que los productos ahí como, no sé, era como una cuestión como de belleza, entonces al lado de una ventana, ¿cachai? Como la típica, así como el baño al lado de una ventana y con la luz dorada que entraba. Otra persona que vendía huevos, entonces era una canasta de huevos, como en el campo con una luz dorada. Era otra persona que vendía pan, y con el mismo tipo de letra. La misma tipografía, la misma estructura como del afiche, o sea, acá como la imagen, el texto y arriba el título más grande y abajo como los contactos. Y decía, pero ¿qué onda? Esto es como, no sé, esto está es como clonado, pues, sí, diseño diferencial, como le decían en mi época a los malos diseñadores. Sí, porque, bueno, eso también existe. Yo creo que eso también es lo que me aparecía ahí, es como ¿qué cosa está reemplazando ya como la fotografía genérica? ¿Me cachai? Claro, porque existen muchos fotógrafos. O sea, los bancos de foto, ponte tú, que habían antes, ¿te acordás en nuestra época que estaba ¿cómo que se llamaban los bancos de foto?
Fotobank. Sí, no, pero estaba como ¿cómo se llama? Chatter, no me acuerdo, bueno, Ya da lo mismo. Que nosotros no usamos banco porque nosotros generamos las propias imágenes, Claro, así que no necesitamos banco de imágenes. Pero claro, uno tiene estos bancos de imágenes donde hay, por ejemplo, fotos de conejitos, fotos de huevos, fotos de pan, fotos de nubes, fotos de árboles, fotos de flores, fotos de un sinfín de corporativa, de gente con corbata, gente caminando, gente haciendo distintas actividades. Entonces... gotas de rocío en la mañana. Claro, y claramente había gente que se dedicaba y vendía estas imágenes, cosa que probablemente le haya sido un buen negocio. Yo nunca ¿tú has vendido alguna imagen? No, así como a banco de imágenes, yo no tampoco. Traté, como que yo traté cuando terminé de estudiar, como que estaba el boom de los bancos de imágenes, porque había aparecido internet, era mucho más fácil, como se suponía que era súper fácil, tú podías compartir tu foto con cualquier persona en todo el mundo y una foto tuya podía venderse en cualquier empresa de cualquier lugar. Eso era como lo que te vendían. Lo que te vendían a finales del 90, principios del 2000. Y yo me metí a uno de estos fotos de ImageBank, parece que era el que había en esa época. Y así como que escribí, porque como que había una sección así como, nunca me llamaron, pues no sé si porque, claro, cómo tener un portafolio en una época en la que escanear un negativo era carísimo, no habían cámaras digitales decentes todavía, y las que habían eran carísimas, pero con una resolución nefasta. Entonces lo único que uno podía hacer para estos bancos de imágenes era escanear una diapositiva en una muy buena resolución, y claro, yo no tenía esa posibilidad porque estaba recién egresada, no tenía como eso. Entonces desechaste la idea. O sea, claro, y después ya nunca más porque me dediqué como a otras cosas, ¿cachai? No, yo como que tuve la intención, yo decía, pero realmente van a gustar. Yo después veía como esas imágenes, y como dices tú, son genéricas nomás, pues no tienen alma. No, como siempre me gusta decir, porque eso es lo que nos diferencia todavía a los fotógrafos y a los creadores de imágenes. Los creadores de imágenes también, que dependiente de la plataforma que uno haga, es como como decías tú, ese azar que existe en el crear, en el generar algo, ¿me entiendes? Que siempre hay factores. Uno puede esperar un resultado de una cosa que hace, pero siempre va a estar acompañado porque te cambió la luz, te cambió alguna cosa. O cuando estás haciendo un retrato, tu retratado también, o sea, cambia de actitud, se puede cansar, puede de repente estar como más animoso, ¿cachai? O puede, no sé, o sea, hay como una cantidad como de situaciones que pueden variar entre que tú empiezas a hacer una toma y termina, tanto en estudio como en exterior. Y a propósito de eso, antes que no se me vaya la idea, estaba pensando cuando venía hacia acá, que claro, hay un tema ahí, por ejemplo, con los fotógrafos callejeros, que yo siento que a lo mejor está como nueva modalidad, o no sé si no es nueva modalidad, súper mal ocupar el término, pero como que este nuevo revival, eso es como un nuevo revival, resucitación, sí, de la fotografía callejera. Claro. Porque al final de cuentas, una fotografía callejera es muy difícil que tú a la inteligencia artificial le pidas que te haga, o sea, te puede hacer una fotografía callejera, pero la cosa como documental, y esto que hablábamos en capítulos anteriores de la espontaneidad y del ser como el notario de lo que está sucediendo en ese minuto, es como lo que está quedando, ¿cachai? Claro. Y siento que esta nueva como renacer de la fotografía callejera tiene un poco que ver con eso, con que tú puedes ahí separarte un poco de la inteligencia artificial, porque no hay, o sea, específicamente ahí es muy difícil que la inteligencia artificial pueda como cambiar un fotógrafo. Ahora, yo siento que, por ejemplo, tú que te dedicas mucho más al retrato que yo, es como, claro, no es que la inteligencia artificial los pueda desplazar, pero siento que la gente no valora lo que implica que haya un ser humano detrás de una cámara pensando una fotografía y haciendo una fotografía. Sí. ¿Cachai? Porque dicen, no, yo a la inteligencia artificial le pongo la cara de una persona, es más, ni siquiera, le pido que me invente un modelo con ciertas características y lo hace.
Claro, es que yo digo, es eso, tiene que ver con un sentido más ético de cómo estamos recibiendo estas tecnologías, estas herramientas y cómo las aplicamos y las usamos y no abusamos, ¿me entiendes? Porque yo digo, uno tiene que saber dónde parar para pedir todas esas cosas. Yo digo, lo que decías tú al principio, el Photoshop, que es una herramienta de edición digital para las imágenes que uno genera, tiene incorporado inteligencia artificial. Antes ya tenía como el hecho de tú poder alterar un poco la imagen, de cambiar el color de los ojos, el color del pelo, adelgazar, ponerle, sacarle, sacar algún elemento que estaba atrás que no quieres que esté. Eso se ha perfeccionado porque incluso antes, como no sé, si tú querías eliminar una cosa y había mucha información atrás, le costaba interpretar todo lo que era el entorno para algo tan pequeñito que tú querías eliminar de ahí. Ahora te deja impecable, te da varias opciones y todo eso, pero eso ya es algo que aporta a lo que tú estás buscando, porque a lo mejor no te diste cuenta que había esa cosa en esa esquina y apareció en la imagen, o sea, no digo que haya aparecido, pero se te quedó en la imagen registrado, pero tú no la quieres y lo puedes eliminar. Pero es muy distinto de generar toda una parafernalia y hacer todas estas imágenes, y como te digo yo, entre más detallado el prompt, más cercano a esa realidad, pero aún así cuando tú ves el resultado, a esas imágenes les falta algo, ¿me entiendes? Sí. No ves claramente imperfección en el sentido del azar que tú dices, de que haya que tú digas, cuando le pido, quiero que la persona quede con el brazo arriba, pero es como el brazo extendido, el brazo, y si tú le dices extendido hacia adentro, extendido hacia afuera, no sabe, todavía le queda. Entonces muchas cosas las interpreta con una lógica de una inteligencia artificial, no con una lógica que tendría un ser humano. Como te digo, ya esa imperfección, cuando quiero que esté acurrucado, doblado, con los dedos parados para arriba, con los ojos blancos, no sé, cualquier cosa, uno lo puede pedir a un modelo que haga eso. Y tú te puedes ubicar en un lugar, ¿cachai? En un ángulo de toma que para ti es el adecuado para esa pose, ¿cachai? Sí. Entonces es muy difícil que la inteligencia artificial, por ejemplo, haga cosas medio abstractas, que haga, no sé, un fragmento de un cuerpo, ¿me entiendes? Porque lo he tratado. Entonces interpreta estas cosas. Ahí también, ahora voy a ir como a la parte más oscura de todo esto, como para conectarlo también, es de que todas estas cosas tienen un lado, o sea, tienen muchas cosas positivas de lo que estamos rescatando, pero tiene un lado muy, muy siniestro, pues, ¿me cachai? De que pueden alterar la realidad, ¿me cachai? O sea, crear cosas, no alteran la realidad, alteran la percepción de la realidad, ¿me entiendes? Entonces genera esto, los deepfake. Claro. ¿Me cachai? Podía hacer a Donald Trump bailar cumbia, ¿me cachai? Bueno, un viejo baila, pero a bailar hip hop, claro. Breakdance. Entonces, eso uno dice, bueno, de verdad eso es anecdótico y es chistoso y uno lo va a entender en ese contexto, pero después hay otras cosas más torcida, porque de verdad y ahora se están pudiendo hacer. En un momento, al principio era absurdo, porque tú veías una señora que estaba barriendo y después se subía arriba un chancho y el chancho salía corriendo y después volaba, y claro, uno decía, sí, eso es evidentemente inteligencia artificial, no, eso no pasa en la realidad, pero ahora generan accidentes. Sí. ¿Me cachai? Generan robos, asaltos. O esto de que entran animales salvajes a saltar en la cama elástica, a meterse a las piscinas. Entonces uno dice, mi mamá se lo compra sin dudarlo, ¿me cachai? Ella dice, yo le digo, mamá, no, si eso es inteligencia artificial. No, y me dice, no, sí. No, mamá, no, si igual te pillaron, te metieron la cuchufleta. Claro, ahora la inteligencia artificial se ocupa para muchas tonteras así, de verdad que ¿cómo se llama? Para distraer, una forma bonita de decirlo, el cerebro, pero en realidad es aletargarnos y ponernos más tontos, porque ahora veía esto, las frutinovelas, que son unas frutas, primero eran animalitos, unas gatas que se casaban con el perro o con un león, y traicionaban al mono, y le tenían un hijo que era un conejo, y era como, ¡ah, escándalo! Y ahora lo hicieron con frutas.
O sea, no he visto ningún capítulo, pero he visto como comercial, reclames, te iba a Sí, decir. es que ya lo están Publicidad. aplicando en todo, Sí. imagínate. Entonces, Con para que, las claro, ahí el trabajo de los ilustradores y todas esas cosas. Tú viste hace 2 años, no, fue 2 años, año y medio, cuando como que explotó esta cosa de la inteligencia artificial, fue con lo de Ghibli, ¿me cachai? Que incluso Ghibli... ¿verdad? Sí, sí, que no fue así tan, bueno, no sé. sí, bueno, como un algo, año y medio, sí. mucho, Pero claro, 2 esto años. de que la gente se hacía... Ghiblificaba. Claro, como que yo tenía una foto mía con mis hijos y la hacía estilo Ghibli como para ver cómo nos veríamos al estilo Hayao Miyazaki. Claro. Claro, yo la verdad es que también por ética jamás hice eso. Sí, pues. Porque, No, yo lo hice, muy de responsablemente. verdad, no, lo que pasa, admiro demasiado el trabajo de Ghibli, ¿cachai? Sí. Y me generaba una angustia tremenda decir, oye, esto no lo harían ellos, ¿cachai? Claro. No sé, bueno, a mí me pasan esas cosas, Es pero a lo que quería llevarte, tú me mandaste un fotógrafo, ¿te acuerdas? Que ganó un premio de la Sony, un premio de fotografía, sí, de Sony Awards. Y que él, cuando fue a recibir el premio, reveló que la imagen que él había mandado y que había ganado el primer lugar, así como el gran premio, o sea, no ni siquiera el primer lugar de la categoría, sino que el premio Sony Award era hecha con inteligencia artificial. Y yo recuerdo que te comenté que, claro, que cuando nosotros estábamos en un instituto haciendo clases, claro, también se abrió un debate súper grave, digamos, o sea, no grave, pero igual fue controversial, importante cuando un profesor de laboratorio digital hizo que sus alumnos hicieran como una plancha, pero a base de Photoshop. Claro. No podían sacar así como una fotografía de la plancha y editarla, sino que tenían que diseñar la plancha desde nada, o sea, desde un lienzo en blanco y a puro Photoshop, a puro pincel y demás. Ir mezclando colores y cosas. Que los profesores de otras asignaturas decían que era espantoso y cómo se les ocurría, que eso no se les podía enseñar a los fotógrafos y qué sé yo. La verdad es que en ese minuto me parecía muy importante también que ya el ejercicio fue, no sé, bien controversial, claro. Pero me parecía importante que tuviéramos justamente esa conversación que muchos fotógrafos durante mucho tiempo se negaron a tener, sí, ¿cachai? Porque era como, no, esto no es fotografía, esto no es y fue tanta la negación de poner esa temática de la imagen digital respecto a la fotografía, de cuáles eran como los límites, era como, no, esto no es fotografía y listo, se cerraba el tema, claro, que ahora resulta que nos encontramos con esto de que... o sea, de cómo utilizamos y bien utilizamos la inteligencia artificial, sí, porque es una herramienta, ¿cachai? Es una herramienta que tú lo que uno tiene que decidir es en qué vereda te pones. Sí. Y hay que ser honesto, yo creo que estamos todavía en una etapa en la que nos falta legislación, sí, siento yo. Es que estas cosas avanzan demasiado rápido en comparación como se legisla en general. Sí. Entonces siempre quedan vacíos legales con todas las operaciones, sobre todo con las aplicaciones. Esto ha pasado con Uber, con todo. Entonces la ley llega muy tarde. Cuando realmente alguien pasa un límite y ya está empezando como a afectar a otras personas. Sí, hay como una afectación a nivel social importante, como te digo yo, no sé, en una cosa tiene que ver con evasión de impuestos, por ejemplo, y en estas cosas... o con el pago de los derechos de autor, por ejemplo. Los derechos de autor, lo que te decía yo de generar imágenes no consensuadas, con la imagen, o sea, uno tiene un derecho a la privacidad, tienes derecho a tu imagen y eres dueño de eso. Y alguien no puede utilizarla sin que te avise o que te pague o que tú concedas ese derecho a esa persona para que utilice esa imagen. A nosotros todos, sobre todo los que trabajamos en fotografía, dependiendo del carácter de esas imágenes, cuando tenemos modelos, tienen que firmar ambos firmamos un acuerdo de cesión de derechos, por cuánto tiempo. ¿Y para qué fines? ¿Para qué fines? ¿Me entiendes? Ahora sobre todo, y bueno, volviendo como al punto de atrás de esta cosa como que se mal utilizando la inteligencia artificial, que te pone en tu cara, sobre todo esta fue la inteligencia artificial que se llama
AI, del Twitter, o sea, del ex Twitter, dueño del señor Elon Musk, que se llama Grok, y que era como una inteligencia artificial como un poquito con cero ética, y que las otras inteligencias artificiales como desde un principio han tenido esa cautela. Podías hacer cualquier cosa, ¿me cachai? Literalmente que riñera con lo legal, con lo moral, con cualquier cosa, tú podías hacerlo. Entonces, gente agarraba fotos de una mujer vestida y podía decirle, quítale la ropa a esa mujer. Y la tenías completamente desnuda, virtualmente, en una imagen, ¿me entiendes? La cara, se respetaban todos los códigos estéticos de esa persona, pero la tenías en una situación que esa persona no quería, o no quiso, o nunca aceptó hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, no era consensuado finalmente. Entonces ahí... Una vulneración total de derechos ahí. Absolutamente. Entonces, eso generó un gran debate internacional, pero a nivel de los alcances que tiene eso, porque estamos hablando como no solo la falsedad, sino que, y peor aún, que se estaban vulnerando derechos de menores de edad, de niñas, ¿entiendes? Claro. Niñas y niños probablemente también, pero de desnudarla, porque esto claramente... o sea, se puede llevar siempre para un lado bueno, todas las cosas tienen, pero la gente mala que trabaja en las sombras, como uno dice, están por todos lados, sí, ¿me cachai? No, puede hacer un uso absolutamente indiscriminado de esas imágenes y que, claro, que no es... O sea, eso es el extremo, ¿cachai? Ese es el extremo y al que uno no debiera... O sea, si la legislación estuviera al tanto y los temas se discutieran cuando corresponda, nunca se podría llegar a eso sin una ley que lo condene. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que se legisla después de que pasa eso, claro. ¿cachai? Entonces, es que claro, porque siempre generan vacíos legales, porque las leyes en general no interpretan cosas como en el futuro, no tienen una bola de cristal para saber de que la inteligencia, o sea, cuando dice no se tienen que compartir fotografías de mujeres desnudas si ella no lo ha autorizado, ¿me entiendes? O mucho menos de niñas. Pero después dice, cuando llega el abogado a discutir que se está demandando, es que esto no es una fotografía, pues te dice. Claro, esta es una imagen creada con inteligencia artificial. Entonces, estaba definido en la ley qué es lo que es una fotografía. Entonces ya, después hacen el artículo donde define, la fotografía está hecha digital, analógica, bla, bla, bla. Pero creada por un aparato, etcétera. Y después, como digo, los abogados tienen para darse vuelta de carnero como se les ocurra, te va a decir, no, es que esta imagen se creó y... pero el otro abogado, yo estoy inventando. Estamos aquí recreando un juicio ficticio en la cabeza de Néstor. Le dice, no, pero es que es la imagen de esta persona, que existe, que... Entonces, que es la que se siente vulnerada por esas cosas, es que la imagen estaba compartida en el internet y en el internet ya perdiste tu derecho. Si tú lo compartiste, ya está. Si está en tu perfil público o está en tu, no sé, es tu imagen de perfil de alguna red social, la puede ocupar cualquiera. Entonces, eso es peligrosísimo, pues, ¿me cachai? Y ahora, imagínate, ahora no solo fotografías, ahora hasta el video lo están haciendo así como recrean situaciones. Ahora está de viral que un tipo chileno que está haciendo como recreando como un apocalipsis, que cae un meteorito y gente de la farándula, de la política, de fútbol, te los voy a mandar. Sí. Y los hacen así como que se aman y se besan en el último instante y explota. Ya metieron a Katy Barriga con su marido, los dos imputados. Después que tienen lleno de peluche atrás. Sí, no, si ponen muchos de esos guiños. Claro, nos parece anecdótico, nos parece gracioso, pero igual yo digo, está ese vacío legal. Es evidente que esas cosas están hechas con esa intención y son lúdicas y todo eso, pero cuando se toman en serio esas cosas y se utilizan, por lo que te decía yo, hay campañas ya completas de grandes marcas que no es que ganen poco en sus recaudaciones con lo que producen, donde se están ahorrando directores creativos,
modelo, fotógrafo, estilista, maquilladores, todas esas cosas por poner una imagen. Y lo que implica hacer una campaña publicitaria, por ejemplo, de ropa en las calles, ya supongamos que en las calles de Madrid, ponte tú, en las calles de Barcelona o en Roma o da lo mismo, en cualquier lugar, en Nueva York, en Bali, no sé, da lo mismo, pero en cualquier lugar tú vas y tienes que ir con un equipo de gente, no menor, pagar hoteles, pagar catering, pagarle los sueldos a las personas que trabajaron durante, no sé, una semana, ¿cachai? Porque igual no vaya a hacer las fotos en un día, las hacen 2, 3, 4 días, al final igual es una cantidad de tiempo que tenéis que estar pagando que no es barato, ¿cachai? Y si la inteligencia artificial, tú, como dices, con los prompts, le puedes dar todas estas indicaciones, fotos de locaciones hay disponibles, muchas. Sí. Inventar una modelo para que no, como dices tú, no te cobren derecho a autor, pero podías inventar una modelo a tu pinta, ¿cachai? Colorina, no sé qué, o mezclar así una colorina, quiero una... Los rasgos, los ojos de esta, la piel de otra. O una con rasgos orientales o qué sé yo. Podías hacer lo que tú quieras y te sale por nada, porque bueno, me imagino que para hacer una campaña igual a lo mejor no... Pagar el internet que estás pagando nomás, claro, yo creo. Y a lo mejor no puedes utilizar la plataforma gratuita, pero sí una plataforma que no es cara. Sí. ¿Cachai? Que no es para nada cara y tienes una, así como la moda rápida, ¿cómo se fashion. Eso. Hoy en realidad pareciera que yo viviera en las cavernas. Bueno, así bajo una piedra. Claro, así como puedes hacer esto de la moda rápida, también haces imágenes desechables. Sí. ¿Cachai? Así de simple. Tan desechables que no tienen, por ejemplo, yo pienso en las grandes campañas, esto me parezco vieja ahora encima, en las grandes campañas que se hacían, ponte tú que había un fotógrafo, por ejemplo, Herb Ritts. Herb Ritts hacía unas fotos maravillosas con top model y todo, pero había una mirada, ¿cachai? Muy interesante de Herb Ritts, una limpieza visual, una elegancia en sus imágenes, y la gente lo contrataba por eso. Claro. ¿Cachai? Las grandes empresas lo contrataban para que él hiciera la campaña publicitaria por el estilo de fotos que tenía. Ahora, ¿qué pasa con estas imágenes desechables? Es como lo que tú decías, no tienen alma, no hay como una mirada de autor que tú como marca digas, yo quiero que esta mirada nos represente. Claro, y es como literal una fábrica de salchicha, porque todo, como te digo, yo he hecho el ejercicio para aprender también, para entender un poco de lo que voy a estar hablando. Y tú le dices, por ejemplo, toma una imagen, lo metes en ChatGPT, le dices, analízame esta imagen, una imagen que haya Helmut Newton o cualquier como... Y te desglosa en la imagen, y entre más también ese prompt que tú le das para que haga ese análisis, tú le dices, detállame lo técnico, lo conceptual, cualquier detalle que no se perciba a simple vista, todo eso, y te desglosa todo en capas, diciéndote todo cómo va, cómo está compuesta, dónde está la modelo, qué ángulo tiene la modelo, color de pelo, color de ojo, la ropa que lleva, el ángulo de composición, etcétera. Que eso en general también uno podría hacer ese ejercicio mecánicamente, pero esos procesos ya son mentales, ¿me entiendes? Y uno no los concientiza, ¿me entiendes? No los pone en la superficie. Uno hace esos procesos de manera muy mecánica en general, siento yo como fotógrafo, por una cosa práctica, porque finalmente como tratar de desglosar cómo voy a construir una imagen es muy engorroso, y eso yo creo que nuestra mente nos ha permitido, en el hecho de nuestra inteligencia en general, es evitar todo eso. Y al final es como lo que hace la inteligencia artificial es todo lo contrario, es como absolutamente llenarte de pasos para que puedas entender cómo funcionan ciertas cosas. Y bueno, finalmente obtienes esa imagen, o sea, después le pides que te construya el prompt. Yo estoy revelándole esto, no lo hagan en su casa. Muy peligroso. Sin supervisión de un adulto. No, pero es como funciona, para que en general la gente entienda más o menos como el fenómeno. Entonces tú ahora te vuelve a construir un prompt con todo ese detalle y puedes recrear la imagen. Pero cuando tú las comparas, están a años luz de lo uno a lo otro. Es lo que desglosó, que interpretó una imagen original hecha por un fotógrafo, después
Esa descripción tú la pones como prompt. Como prompt para reconstruir esa imagen que ella misma interpretó en la misma inteligencia artificial o en otra. Hay otras que están más avanzadas, pero no llega al punto, ¿me caché? Porque, por ejemplo, tú le puedes decir qué tipo de película usó, si es Ilford, si es Kodak, si es Fuji. Puede a veces emular ciertos detalles, lo que tú decías del grano, de si es con flash, si es con luz natural, también. Si es contraste, de saber dónde se proyectan las sombras, que eso yo digo es muy humano eso en general. Claro. Pero no, le falta el alma, le falta cosas. Entonces tú después también cuando te acercas mucho y haces zoom, claramente tú ves que eso está ahí. Antes era mucho más imperfecta. Como hay que una definición que tenía 6 dedos, le salía un brazo de repente, salía como un brazo, tú decías, estaba abrazando dos personas y salía una mano extra, decía, ¿dónde? ¿De quién es? ¿De quién es esa mano? Entonces, claro, eso le dejó en evidencia, pero ahora se han mejorado esas cosas, que por un lado para los que abusan de la inteligencia artificial les ha parecido fascinante que se puedan corregir esas cosas, pero no. Entonces, mira, yo como no sé cuánto llevamos, 45. Como para ir como cerrando, que yo digo, yo no la demonizo. No, yo tampoco, pero creo que nos falta, o sea, a mí lo que me pasa con la inteligencia artificial es que siento que es una herramienta que está disponible, muy disponible, y que está muy como sin límites. Claro. ¿Cachai? Como que le falta estructura. Le falta estructura, le falta, por ejemplo, o sea, a ver, en nuestro país, por ejemplo, no hay hay una sociedad de derechos de autor y todo, pero no hay, por ejemplo, como un colegio de fotógrafos o de ilustradores, ¿cachai? Que funcione como legislativamente, claro. ¿cachai? O si es que funciona en algunas cosas como muy particulares, ¿cachai? Y siento que eso desprotege justamente el tema del derecho a autor. Y a mí eso es lo que me complica un poco del uso de la inteligencia artificial, de que yo entiendo, por ejemplo, a los pequeños negocios. Por ejemplo, si yo, no sé, tengo un negocio chiquitito que estoy recién comenzando, es cierto, a lo mejor no tengo los recursos económicos para pagar una campaña publicitaria, pagarle a un fotógrafo que vaya, que instale, que su equipo, claro. que no sé qué, pagarle la imagen y las imágenes que él me comparta. Entonces, claro, necesito hacer publicidad. Y si tengo esta herramienta que es gratuita, que a lo mejor no es la más idónea, porque como te digo, casi todas las publicidades son iguales, las ilustraciones se nota que están hechas con inteligencia artificial, pero me sirve, sí, me sirve y salgo del paso. Pero es como lo mismo que hablábamos el otro día de cuándo íbamos a pensar de que, por ejemplo, ahora tener que nuestro trabajo, o sea, todos los fotógrafos, toda su historia, han tenido que compartir su portafolio, han tenido que mostrarlo en alguna instancia, o no sé, dónde podría la gente acceder a eso, porque claramente cuando no existía el internet, cuando no existía, la televisión existía, pero claramente no se iban a estar mostrando ahí. Pero como era más difícil tanto exponer su trabajo, difundirlo y divulgarlo, y la gente que tuviera acceso a verlo. Entonces, no sé, los fotógrafos eran como conocidos, habían un par de fotógrafos y eran conocidos, la profesión de fotógrafo era como una carrera importante para poder hacerlo. Entonces la publicidad se hacía boca a boca, ¿me entiendes? Entonces funcionaba. Pero ahora, como esta cosa vino como a democratizar, entonces lo que hablábamos la otra vez, que ese era el punto, que ahora nos hemos visto obligados, literalmente digo obligados, a tener que exponer nuestro trabajo para tener visibilidad, ¿me entiendes? Porque no solo el hecho de que hubo una explosión de lo digital, sino que hubo una explosión también de los fotógrafos, ¿me entiendes? O sea, existe mucha gente con un dispositivo electrónico o analógico para poder hacer fotografía. Yo no quiero llamar a todo, porque eso también hay que ser súper cuidadoso, porque no quiero llamar a todo el mundo que tenga una cámara o un celular
fotógrafo, ¿me cachai? Yo digo, tenemos muchas más complejidades y no tampoco estoy diciendo que todos los que pasamos por la academia seamos fotógrafos, porque yo digo, aquí no estamos hablando de calidades, porque claramente hay fotógrafos, justo lo leía ahora en la mañana, hay fotógrafos muy malos técnicamente o muy malos conceptualmente y que que ganan sus buenas lucas y han podido vivir de la mala fotografía que hacen, y eso es una opinión personal porque a otros les puede encantar lo que hace, y otros que son muy buenos y no tienen la difusión, no tienen las lucas para sobrevivir y están ahí, marcando el paso. Claro. Entonces, pero sí lo que hemos evidenciado de que estas herramientas es donde parece que pasamos gran parte de nuestra realidad empírica a esta realidad virtual, pues, ¿me cachai? Entonces la gente consume cosas en el internet, entonces necesitan, para contratar un fotógrafo lo va a buscar en el internet, no va a salir a la calle a mirar dónde está, en qué almacén de la esquina está, porque muchos no tenemos cosas literal, un estudio formal. O sea que claro, ya tener un espacio, arrendar un galpón para tener un estudio ahí, ni siquiera se justifica tanto a estas alturas, ¿cachai? Y de hecho hay muchas cosas que, por ejemplo, uno hace ya después digitalmente, o sea, por eso yo tampoco quiero demonizar la inteligencia artificial, porque a veces uno hace una fotografía en un espacio pequeño y tú el fondo se lo colocas después. Claro, lo cambias, alteras, eliminas cosas, borras, quitas, pones, sacas. Entonces puedes cambiar el color del vestido o no sé qué. De hecho, yo ahora en la mañana también pues venía pensando a propósito de esto de cómo la inteligencia artificial ha crecido tanto, y yo pensaba en las primeras imágenes de Gustav Rejlander cuando él hacía con colodión húmedo en unas placas de vidrio, hacía estos fotomontajes que son como al final es lo primero que engañaba a la gente, ahora con temas muy religiosos, porque era muy de la fotografía pictorialista, temas muy de ese ámbito, y cómo la gente creía, por ejemplo, todo lo que él colocaba dentro de sus imágenes, que podían ser incluso dobles exposiciones, ni siquiera unas cosas muy elaboradas. Y después pensando en Pedro Meyer, el fotógrafo mexicano, que él alguna vez escribió en una columna, estoy hablando de los años 90, de que él, por ejemplo, él no demonizaba esto de la imagen digital en una época en la que todo el mundo estaba, no, eso no es fotografía, no, que eso es la misma discusión, insisto, no la hemos tenido, por eso todavía seguimos discutiendo esto. Foncuberta también ha hecho. Foncuberta, claro, de que al final, pero lo de Pedro Meyer a mí como que me quedó dando vueltas, porque él hablaba, porque él hacía fotografía documental, ¿cachai? Y él derechamente intervenía sus imágenes, ¿cachai? Claro. Hacía fotomontajes digitales de imágenes que él decía estaban en mi cabeza, pero que no las pude hacer en el minuto, claro. ¿Cachai? Porque, no sé, llegué tarde, o porque la luz no era la indicada, o porque simplemente el momento pasó y no se repitió y no pude hacer la imagen que yo había visto, y claro, por un tema como de temporal, no lo pude hacer. Entonces después la imagen digital me permitió hacer imágenes que yo había querido anhelado, hacer. Claro, y como que en cierto modo me queda esta sensación de que quizás lo vamos a hablar más adelante, de que como que él justificaba el uso de la imagen digital a imágenes que él no pudo sacar, pero era como, no, es que no la pude sacar, por eso la repito, ¿por qué la tenés que justificar? Claro. ¿Cachai? Ahora, y lo que hablábamos nosotros a propósito de esto mismo, de Foncuberta, de Pedro Meyer, de que en esa época, cuando recién estaban apareciendo las imágenes digitales, ellos jugaban con la gente, en el sentido de que no les decían que eran imágenes digitales, claro. Les hacían creer que eran imágenes sacadas por ellos con negativo, pero no, los descubrían y después ellos decían, bueno, era un experimento, no sé qué, no sé cuánto. Ya pasamos la época de los experimentos. Yo siento que ahora ya se instaló esa cosa. Yo creo que son herramientas que quedan disponibles. Y hay que ser honesto en decir, mira, esto está hecho con inteligencia artificial, que como dices tú, esto puede ser un bosquejo o puede no serlo, también puede ser como un resultado. El resultado, o sea, claro, puede, yo tampoco quiero como decir, oye, no, los fotógrafos nunca pueden usar inteligencia artificial, o sea, no, sí puedo. ¿Cachai? Porque tengo el conocimiento, tengo la cultura visual, tengo a lo mejor
como un contenido que quiero decir, pero tengo que ser honesta y decir, mira, voy a hacer estas imágenes o esta serie de imágenes o esta editorial entera, la hice con inteligencia artificial, la mejoré. Claro, pero como lo he estado utilizando hasta ahora, que lo hemos compartido, es como que ahora que hemos estado preparando sesiones de fotos y tenemos los modelos, pero no sabemos cómo van a funcionar. Entonces le pedimos a la inteligencia artificial cierta ropa, tenemos la contextura y preparamos una maqueta. Claro. Entonces sí tenemos más o menos una referencia de lo que queremos, pero esa jamás la usaríamos como fotos de resultado final para poner que eso lo hicimos nosotros, ¿me cachai? Claro. Es simplemente como para nosotros tener una referencia de una orientación hacia dónde queremos dirigir ese trabajo que vamos a hacer en particular. Si podría mejorar, y claramente queremos mejorarlo, vamos a ver si lo hacemos de día, si lo hacemos de noche, si a la persona le tomamos el pelo o le dejamos el pelo suelto. Le hablamos en serio. No le hablamos en serio, le tomamos el pelo, le hablamos en serio. Entonces, eso yo creo que son situaciones en las que se puede dar un buen uso a la herramienta. Yo digo, uno se puede enviciar porque va creando. Yo he visto, sigo un montón de gente y ya abusan, ¿me entiendes? Que encontraron, dijeron, hoy esta página. Entonces, yo es un chico que una vez le hice fotos. Si está viendo, sabes tú quién eres. Nunca más volví a hacer fotos, pero claramente seguramente muchas de las fotos que yo le hice las usó como parte de su prompt. Y ahora se pone que también hay un set de imágenes que están rondando, que son como bien, que mucha gente las hizo también, que está como con un caballo, después está como deportivo, como sudado así, y hace como un foto primer plano con un fondo blanco. Las fotos como muy limpias, muy puras, los poros, se te nota todo perfecto así, pero se nota también que no eres tú, que esa persona está muy, muy mejorada para que seas tú, ¿me cachai? Entonces, es eso, yo digo, si uno le dice, porque uno sabe que yo soy capaz de reconocer eso, entonces la gente no va a estar como inquisidores diciendo, esto es inteligencia artificial. Claro, si, como lo que decías tú antes, si lo están vendiendo como que es real, ahí yo creo que está mal. Sí. Si tú dices, ahí por ejemplo ahora en Instagram hay muchos modelos, hombres y mujeres digitales, y dices, y modelos construidos con IA, y son súper realistas, po. Lo más divertido y lo chistoso, todo también como anécdota, paréntesis, estas cosas, la gente le escribe, ¡ay, qué guapa eres! Una mona, es un androide, no, ni siquiera, es una imagen, son ceros y unos. Después el otro sí, ¡ay, qué guapo! Y fueguitos y cositas así. Ay, mi mano. Entonces, eso me genera un poco de gracia. Igual un poco patético, pero como está frenteando con una inteligencia. Es que muchos dicen que ahora está fenómeno psicológico de que gente se estaba enamorando de su relación con el ChatGPT, así como la película Her. ¿Te acuerdas con el Joaquín Phoenix? Sí. También hay. Claro, si te hablan bonito todo el día. Es que además la IA tiene ese comando de que nunca te va a decir que no. Claro. Todo lo que tú digas, entonces se puede decir la aberración más grande, pero no, tú tienes la razón, ¿me cachai? Sí, y después te dice, oye, pero tomar veneno de ratas me hizo mal. Ah, sí, pero es que se me olvidó decirte que si tomas veneno de ratas a las 10 de la mañana te puede hacer mal. Gracias. Que tomarlo con el estómago lleno. Claro. No, bueno, pero volviendo al tema, yo siento que... o sea, sí, yo creo que así como muchas cosas, la inteligencia artificial es una herramienta súper útil. Y insisto, hay pequeños comercios quizás, o grandes comercios incluso, para los cuales es una herramienta que les permite ahorrarse millones de dólares, incluso, o unos cuantos pesos si es que querías hacer publicidad. El tema es... que está precarizando otros negocios, otras cosas. Yo digo, finalmente, ayúdenos a nosotros los fotógrafos que vivimos ya en precariedad. No, pero en general... Pero además porque hay que tener una cierta conciencia de, como dices tú, de qué alma le ponemos a las cosas. Claro, no, porque antes de la inteligencia artificial, como te digo yo, la gente por ahorrarse esos pesos igual contrataba gente que hacía fotos bien, que yo he visto resultados bien paupérrimos. Entonces yo digo, si la inteligencia vino a mejorar eso, gracias, ¿me cachai?
para que, Sí, no, está bien, para está que esa gente deje de estar ocupando el espacio, porque yo digo también, esa mediocridad. Yo estoy en unos grupos de Facebook donde están fotógrafos, modelos, maquilladores y todo, y donde lo que menos hay es fotógrafos, modelos y todo eso, porque mucha gente que se arroga una profesión y todo. Entonces tú ves que su intención en ese lugar no es particularmente vender su servicio, ¿me cachai? Sino que o dar a conocer su trabajo, sino que es como tienen intenciones un poquito más oscuras de andar viendo mujeres, una pechuguita ahí, claro, para ver si pueden hacer una nalga. así. Eso ya pronto viene el capítulo de los funados. Sí, así que el próximo, de hecho. Sí, así que ahí estén atentos. Sí. Bueno, eso, yo creo que ya tenemos que ir cerrando esto. Yo creo que para variar dejamos más puertas abiertas que las sí, nos quedamos con más dudas y todas esas cosas. Es que estas cosas son imposibles de acotar, son cosas tan amplias que van a seguir mutando en el tiempo, que van a traer nuevas cosas, nuevos coletazos y cosas. Yo creo que es entretenido observarla desde fuera, después meterse para entenderlos también el fenómeno. Lo que yo digo, como siempre les sugiero, uno tiene que ser cauto, tiene que ser consciente de la utilización de estas cosas, responsable, de que estas cosas como que no son inocuas, no afectan, como te decías tú, tanto ecológicamente, el medio ambiente, afectan, precarizan el trabajo de profesionales, que socialmente estudian. También afectan, como claro, políticamente también, porque yo puedo incluso hacer discursos a favor o en contra de quiénes son los que manejan justamente esto, porque lo que dijimos y que quizás no andamos es quién sube esa mochila cultural a la red o a la inteligencia artificial, o sea, con qué modelos culturales o visuales esa red está funcionando o esta inteligencia artificial está funcionando para crear las imágenes, porque o sea, cuando nosotros decimos hoy tiene una infinidad de lugares donde buscar, claro, sí, pero también tiene límite. Un ser humano decidió desde dónde esa inteligencia artificial va a sacar las ideas, va a sacar como sus, ¿cómo se llaman? Los parámetros, ¿cachai? Y esos parámetros los pone un ser humano, y por lo tanto ahí también hay un tema ideológico, político, y de manipulación. No, y tú ves como, por ejemplo, ChatGPT tiene ciertas limitaciones, tú le preguntas ciertas cosas claramente de carácter político, y tiene un sesgo, ¿me cachai? Te puede dar respuestas sesgadas, ¿me entiendes? Y que te lo dicen, no te puedo responder esto porque bla, bla, bla. Pero le preguntas otra cosa del lado contrario y no tiene ningún problema en hacerlo, ¿me entiendes? Y lo mismo pasa con las imágenes, o sea, no creamos que eso solo pasa con una pregunta así capciosa política, sino que las imágenes también. ¿Y para qué estamos con cosas? En un mundo tan ideologizado de repente y como con... polarizado también. Y tan discriminatorio como es el en el que vivimos, ¿cachai? Sí. El tema visual y el tema de la imagen y el tema de qué es lo que es aceptable visualmente es político. Sí, totalmente. Bueno, así que eso, pues, estimados, estimadas, que nos llegan hasta esta parte del... Yo digo, ¿cuántas personas realmente? Vamos a poner abajo que nos comenten quiénes... Vamos a decir una palabra clave, no, mentira, para ver quién realmente nos vio, o si realmente le hemos estado hablando todo este tiempo a la nada, pero estamos contentos, sí, estamos contentos de hacer esto, ya estamos casi en las últimas, este es el 8º capítulo, así que... De esta primera temporada que idealmente queremos que evolucione y mejorar tanto en elementos técnicos, discursivos, todo conceptual, para invitar más personas, eso fue como un anhelo de cómo creció esto, o cómo se gestó esto, así que no solo para difundir nuestro trabajo, sino también para divulgar sobre fotografía, que son espacios que sí existen como en general, pero en las redes difícil, por lo menos de carácter local, ¿me entiendes? Aquí de gente que esté en Viña, yo sé que podcast hay muchos, de muchas diversidades, y es muy entretenido que se consuma ese tipo de contenido, pero yo no había encontrado podcast de fotografía, al menos, de chilena. Sí. Bueno, sí, hay uno, pero un poco, pero quizás son mucho más serios que nosotros, así como que tratan de verlo más docto, más, no sé. Claro, como más formativo. Sí, nosotros tratamos de hacerlo como un fenómeno social, divertido, lúdico, etcétera. Así que eso. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien todos. Hasta siempre. Adiós. Adiós.
Debí sacar más fotos, un podcast sobre fotografía y otros rollos, junto a Sol Montero y Toto Álvarez, disponible cada semana por Spotify y YouTube.